Crónica Presidencial 2017. El sexenio del empleo. Dale, Eduardo. Sale. Señor presidente, pues muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por David, la muchas entrevista gracias. para el Universal. Gracias. Ahora que pues está por iniciar el sexto año de gobierno, quisiera arrancar, señor presidente, ¿cuál ha sido el balance de estos 5 años y hacia dónde caminar en lo que resta de su administración? David, yo diría que hemos puesto especial atención en dos temas, dos asignaturas particularmente. Primero, haber impulsado cambios estructurales que, hay que decir, en el pasado se sabía, se tenía diagnosticado qué tenía que hacer México y se vinieron posponiendo por mucho tiempo esos cambios. Y aquí hubo la participación de distintas fuerzas políticas para lograr ajustes estructurales en distintos ámbitos, tanto económico, social, político, en donde sin duda le hemos dado al país una mejor condición para que pueda acelerar su ritmo de desarrollo y pueda ofertar a su sociedad mayores oportunidades de empleo, de capacidad productiva, de competitividad, de ser más productivos. Estas reformas van desde haber hecho un cambio en materia de telecomunicaciones y se empiezan a ver frutos. Hoy la gente ya no paga larga distancia, hoy los precios de telefonía fija, de telefonía móvil han disminuido, tienes el mayor número de participantes dentro del sector, hay mayor competencia. Tienes, por otro lado, dentro del ámbito social, la reforma educativa, sin duda el cambio estructural más importante que se había tenido en décadas, en donde hoy tienes 3 pilares sostienen la reforma educativa: tener mejores escuelas con mejores condiciones, y el programa de escuelas al 100 está permitiendo lograr o avanzar en este objetivo. Tienes maestros que cada vez van a estar mejor preparados, hoy se reconoce su mérito, su capacitación, su capacidad para poder inculcar obviamente una buena educación. Y el tercer pilar es el contenido educativo, el contenido pedagógico. Este contenido se pondrá a prueba en este año escolar y será en el ciclo escolar 2018-2019, donde ya los alumnos estén al amparo de un nuevo modelo pedagógico que busca más enseñar a los jóvenes a que aprendan a aprender y a que dejen de memorizar mucha de la información. El tema de las reformas estructurales gradualmente están dando sus frutos, ya hoy la gente las está viendo, los está sintiendo, pero evidentemente no se ha logrado la plena maduración de todas estas reformas y cambios estructurales que en el tiempo se van a observar y los mexicanos los van a vivir y sentir en beneficios personales. Por otro lado están las importantes inversiones que hemos hecho en infraestructura. En infraestructura, tanto carretera, tanto en sistemas de infraestructura hidráulica, una inversión que no tiene precedente en términos de lo que hemos dedicado a este tema. Hay un gran proyecto en curso que advertimos no se iba a concluir en esta administración, pero tuvimos la determinación de iniciar un proyecto que el país ya necesitaba, que es el nuevo aeropuerto de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Será un gran aeropuerto con una gran capacidad, nos volverá más competitivos, junto con toda la red carretera que se ha venido edificando, 3,000 kilómetros de nuevas autopistas, 3,000 kilómetros de autopistas, de carreteras modernizadas que ya estaban, pero que han venido modernizándose. Prácticamente estaremos duplicando la capacidad de nuestros puertos. La red de gasoductos que corren por el país va a crecer o está creciendo 75%. Estamos muy cerca casi de duplicar lo que teníamos en la red de gasoductos. Y el gasoducto, pues aunque va enterrado y la gente no lo ve, es poder llevar un insumo básico como es el gas natural a las zonas industriales, que es elemental. Lo que es elemental para un hogar, que es contar con energía eléctrica, que por cierto, dicho sea de paso, el 96-97% de la población cuenta con el abasto de energía eléctrica hoy en el país. Pues es lo mismo para una industria, tener un insumo como es el gas natural. Y te estoy hablando de datos, ¿y en qué se traduce todo esto que hemos hecho? Es el sexenio del empleo, estamos por romper la cifra histórica y récord de 3 millones de empleos, se traduce en más inversión extranjera directa a nuestro país,
estamos llegando a 157 mil millones de dólares, 156 mil es los que tenemos hoy en día. La meta trazada desde el inicio de la administración es llegar a 157, estamos al 99%, lo que nunca había ocurrido. Y no es por casualidad, es porque es también un país con potencial, es porque es también un país confiable y ha llegado a este monto de inversión. Nuestras exportaciones están creciendo. De manera subrayada, las exportaciones agroalimentarias han crecido 60% por primera vez en 20 años. Nuestro país exporta más alimentos de los que importa. Son algunos datos, algunas cifras duras de cómo el país ha evolucionado de forma muy positiva. Señor presidente, ¿cómo visualiza las reformas? ¿Qué haría falta para consolidarlas? ¿Qué está imaginando que necesita pasar para que el país empiece a sentir con mucho más profundidad las reformas? Mira, las reformas están transitando. Vamos a llegar en el tema de telecomunicaciones, nuevamente, además de la disminución de las tarifas y el que tengas más actores participando, mayor competencia. La red compartida, que es un modelo que está establecido en la propia reforma en telecomunicaciones, va a permitir que para el año 2024 96% de la población tenga acceso al Internet. Prácticamente todo México está conectado al Internet. Es un derecho que además hoy consagra nuestra Constitución. En la reforma energética, pues pasamos de ser un país que solamente tenía dos empresas, que era CFE y que era Pemex, las que generaban energía eléctrica, distribuían, las que generaban petróleo. Hoy hay participación del sector privado, tienes más de 138 empresas ya participando, tienes 80 mil millones de dólares comprometidos en los siguientes años hasta ahora en lo que es la implementación de esta reforma. ¿Qué va a pasar con esto? Pues veo que en muy pocos años vas a tener un gran número para los usuarios, para la población, pues vas a tener una mayor competencia para quienes te venden gasolina, por ejemplo. Vas a tener ya no solamente las gasolinerías de Pemex, sino vas a tener un sinnúmero de gasolinerías en donde habrá una gran competencia por vender pues la calidad del producto y los servicios que te ofrece a mejor precio. Vamos a recuperar nuestra capacidad productiva. México decayó su producción petrolera porque fundamentalmente se fincó en un yacimiento que fue muy importante para el país, que fue Cantarell. Cantarell dejó de producir, se fue agotando, hoy sigue produciendo, pero pues ya no lo que generó en el pasado. Y recuperar nuestra capacidad productiva, la capacidad de generar petróleo, pues solo lo podríamos hacer o endeudándonos para que Pemex por sí solo lo hiciera, o abriendo el sector a la participación del sector privado. Y eso es lo que va a ocurrir. Vamos a recuperar nuevamente, volveremos a ser un país altamente productor de petróleo. Eso va en beneficio de los propios mexicanos y en beneficio de nuestra capacidad competitiva. La reforma educativa, veo pues obviamente que tendremos mejores escuelas, con mejor infraestructura, mejores maestros y alumnos mejor preparados para enfrentar los retos del mañana. Veo una reforma hacendaria que, si bien pues a nadie esto es nada popular, pero de no haber sido por la reforma hacendaria, difícilmente hubiésemos podido hacer frente a lo que nos ocurrió en el contexto internacional. La caída en los precios del petróleo, las finanzas públicas dependían 40% de los ingresos petroleros, hoy solamente dependen del 16%, sigue siendo alto, pero despetrolizamos las finanzas públicas. La reforma financiera pues genera competencia, hoy el crédito que está fluyendo es mayor. Hay 12 millones más de personas que hoy recurren al sistema financiero. Eran 38, 39, hoy tienes 51 millones de personas que tienen acceso a los servicios del sistema financiero nacional, que son sujetos de crédito, es decir, ha crecido notablemente el nivel de crédito que era muy bajo el que teníamos apenas en el 2012. En la reforma en materia de competencia pues está permitiendo que en distintos ámbitos de la actividad económica se genere mayor competencia y eso va en beneficio de los usuarios, porque cuando hay competencia, pues ahí el usuario o el consumidor puede tener mejores precios y distintas calidades. Tienes un código de procedimientos penales único, en lugar de que cada estado tuviera sus distintos procesos, hoy tienes un único código de procedimientos penales que fue verdaderamente importante. Entonces, yo creo que las reformas están avanzando, las reformas ahí van a cambiar, yo creo que en muy pocos años,
el rostro del país, del México que conocimos hace apenas 5 años. México, yo te diría en otros 5 años, 6 años, el rostro va a ser bien distinto y todo ello en beneficio de la sociedad mexicana. Ahí, señor presidente, sobre las necesidades que todavía se ven en este momento en el país, seguridad, empleo, combate a la pobreza, ¿cuál es ahí? A ver, en el tema de seguridad, es cierto, sigue siendo un reto y un desafío bien importante para el Estado. Creo que hemos avanzado en distintos aspectos de esta asignatura, como una mejor coordinación entre los distintos autoridades encargadas de la seguridad, entre el orden federal y los estados. Hemos logrado mejorar las capacidades, la capacitación y capacidades en términos de equipamiento que tienen las instituciones encargadas de la seguridad. Estamos instrumentando un nuevo modelo de justicia penal, pero evidentemente estamos todavía a distancia de lograr el objetivo de asegurar que tengamos un país plenamente en paz. Hay lugares donde lamentablemente la violencia se ha agravado y esto ha ocurrido centralmente porque se ha logrado detener a los grandes capos, a los grandes jefes de distintas organizaciones criminales, pero eso ha llevado a que distintos grupos criminales se disputen entre sí las plazas. Evidentemente esto sigue representando un gran reto. Creo que lograr en un futuro próximo el tener policías estatales únicas será también otro avance, pero es una asignatura que, si bien ha tenido logros, debo reconocer sigue siendo un reto importante. Otro, el abatir todavía los niveles de desigualdad. Si bien hay que decir que de acuerdo a los resultados que Coneval diera en 2015 sobre las carencias que tiene la sociedad, hoy estamos en mínimos históricos. Nunca hemos logrado disminuir este nivel de carencias que tiene la sociedad, no solo por ingreso, sino cuando hablamos de la medición en términos de pobreza, ya no solo se mide el nivel de ingreso que tiene la gente, sino se mide también su condición en materia, si tiene acceso a la seguridad social, si tiene acceso a los servicios médicos, si vive en una vivienda con servicios y además con piso firme. Todas estas carencias están en sus mínimos históricos y yo espero que sigamos avanzando. ¿Cuál es el gran reto que tenemos en esta asignatura? Cerrar la brecha de desigualdad. En este país tenemos 2 Méxicos, uno que crece de manera mucho más acelerada, uno que tiene condiciones de mayor desarrollo, particularmente en el centro del país, en el Bajío, en el occidente, en el norte, en algunas partes del sureste, pero no así está pasando en el sur del país, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, parte de Michoacán. Evidentemente ahí tenemos que darle un impulso distinto y lo estamos haciendo a través de políticas públicas. Creo que algo que podrá revertir este escenario y lograr que el sur del país crezca de manera más acelerada. Si vemos cómo han crecido las distintas regiones del país en los últimos 20 años, la parte que, si bien ha crecido, la que a un ritmo muy lento, ha sido el sur del país. Las zonas económicas especiales es una política pública que espero apoye y favorezca a que esta región del país tenga un crecimiento mucho más acelerado, un mayor desarrollo y vaya cerrando las brechas de desigualdad. Señor presidente, en el tema de cómo combatir más eficazmente la corrupción y estos temas que estamos viendo, pues recientemente, para no irnos, Odebrecht, el socavón, ¿cómo hacer, señor presidente, para evitar que este fenómeno, pero también la percepción, que la percepción importa? Mira, yo creo que el tema de la corrupción se ha vuelto un tema que está en la preocupación y la accesibilidad de toda la sociedad. Y lo celebro porque convoca a que todos asumamos responsabilidad. El tema de la corrupción yo creo que es algo con lo que hemos vivido. Yo llegué a señalar que era un tema prácticamente cultural y lo dije así porque creo que está extendido tanto al ámbito público como al ámbito privado, en distintas áreas. Querer realmente desterrar este elemento, este flagelo de la convivencia social, demanda que todos nos involucremos en esta tarea. Creo que hemos construido un andamiaje legal que favorece a este propósito, pero para que opere adecuadamente demanda que la sociedad esté involucrada. Hoy tenemos
algo nuevo, un sistema nacional de transparencia. ¿Por qué la transparencia favorece a combatir la corrupción? Porque obliga a que los gobiernos que anteriormente no estaban obligados y a que distintas entidades que anteriormente tampoco estaban obligados, los poderes, todos los poderes del Estado no lo estaban anteriormente. Sí, el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial, no el Poder Legislativo, ahora están obligados a ser transparentes. Distintos órganos autónomos, los propios sindicatos, los partidos políticos, hoy tienen que ser transparentes y cualquier ciudadano puede demandar y saber el destino de los recursos públicos que eventualmente cada entidad pública maneja. Entonces, creo que lograr este sistema de transparencia favorece a combatir la corrupción. Por otro lado, tienes un sistema nacional anticorrupción que fundamentalmente está creado para prevenir, para generar políticas públicas que eviten precisamente tener espacios de corrupción y también para sancionar las conductas de corrupción. Yo no recuerdo otra administración en donde tantos actores señalados por corrupción hubiesen estado sometidos a enfrentarse hoy con la justicia, a estar siendo procesados, a estar siguiendo procesos. Nunca antes. Yo no recuerdo ningún otro episodio en la historia reciente donde tantas figuras públicas señalados por inminentes actos de corrupción hubiesen estado sido hoy enfrentando procesos judiciales. Yo he señalado, a ver, la corrupción no se anida en un solo partido político, no se anida solo en las instituciones públicas, también está anidado en el ámbito privado. Y convoca a que todos hagamos esfuerzos reales, genuinos, para combatir este flagelo. Hoy se tiene un mejor andamiaje, se tiene un modelo jurídico para disminuir y prevenir la corrupción, pero esto demanda que realmente haya un involucramiento real de toda la sociedad, el que haya denuncia, el que haya una actuación de toda la sociedad en favor de lograr una en la que no exista la corrupción. Y creo que esto es algo en lo que habremos de avanzar en los próximos años. Creo que todavía al Congreso le toca tomar algunas definiciones. Yo espero que el Congreso pueda lograr los consensos necesarios para definir nombramientos que aún están pendientes, para que particularmente el Sistema Nacional Anticorrupción entre en plena operación. Lo ideal sería que en México no existiera la palabra corrupción. Yo creo que lo ideal es que no existiera, y hay que decir una cosa. Puede haber muchas prácticas generadas en los años, por eso me referí que pareciera que es algo con lo que nos acostumbramos a vivir. Pero también he dicho que no está en la genética de nuestra sociedad el incurrir en los actos de corrupción. Desterrarla puede tomarnos tiempo, pero exige que todos nos involucremos y asumamos compromiso y responsabilidad con evitar la corrupción. Te repito, se da, no es exclusiva de un solo ámbito, se da en distintos ámbitos de nuestra sociedad y de la actividad de todos los días. Señor presidente, sobre temas de política exterior, para caer a uno que nos toca muy de cerca porque lo tenemos como vecino, hemos visto temas como el de Venezuela, terrorismo, Norcorea, pero fundamentalmente estos que son más cercanos, un cambio, por ejemplo, en la relación con Venezuela, en la posición más bien dicho. Preguntarle sobre eso, ¿por qué se han tomado este tipo de posiciones? Con Venezuela en particular, porque si bien México se acoge al principio de no intervención y la libre autodeterminación de cada pueblo, también es cierto que no podemos estar pasivos y no activos en aquellas violaciones que vemos y observamos flagrantes al orden democrático y a la defensa de los valores que los países de la región hemos suscrito. Desde que firmamos la Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscribimos el respeto a valores como la democracia, como a las libertades individuales, el respeto a los derechos humanos, y lo que hemos observado particularmente en Venezuela pues es una crisis humanitaria. Lo que estamos observando es un rompimiento auténtico del orden democrático. Hemos observado la ausencia de respeto a derechos humanos de manera flagrante. Estamos viendo una condición crítica y casi de necesidad, de exigencia de ayuda humanitaria, porque la gente no está teniendo medicinas, no está teniendo los servicios y ni siquiera los productos básicos de subsistencia. Tienen que emigrar o salir de sus países para poder obtener algunos satisfactores. Vemos cómo el patrimonio
de la sociedad se ha mermado y vemos una persecución judicial auténticamente de aquellos que son opositores a un régimen. Auténticamente hay una flagrancia y una violación al orden democrático y México ha levantado la voz para demandar que Venezuela, por la vía pacífica, por la vía del diálogo, pueda superar y resolver estas diferencias, pero que son inaceptables el rompimiento al orden democrático que hay en ese país. Con Estados Unidos, señor presidente, ¿cómo lidiar con un presidente que cuando se está renegociando el TLC se posiciona en Twitter, genera polémica? Tenemos el tema del muro también. ¿Cómo manejar la relación con un presidente que quiere posicionar? Yo te diría que por esa vía? Hemos dejado muy en claro cuál es la posición y la actitud que México habrá o ha venido asumiendo frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos. Estamos actuando con serenidad, con prudencia, pero con determinación. Con determinación en favor de defender los intereses de los mexicanos, de defender y actuar siempre en favor del respeto a la dignidad de los mexicanos y de la soberanía nacional. Estos temas no están sujetos a negociación alguna. Y al amparo precisamente de respetar estas premisas, estos valores centrales que rigen nuestro actuar, estamos con decisión y con voluntad de lograr un acuerdo que sea favorable, ahora que estamos renegociando el Acuerdo de Libre Comercio, un acuerdo que sea favorable para las tres partes involucradas. No se trata que solo una de ellas gane, sino que todos ganemos y que hagamos de Norteamérica una región mucho más competitiva, productiva, que depare oportunidades para nuestras sociedades y que realmente nos permita ser una zona de prosperidad y desarrollo frente a otras en el mundo. Con esa convicción estamos sentados a esta mesa de negociación, con esta determinación, con esta serenidad, pero con esta claridad de propósitos que tiene el Gobierno de México. El muro, señor presidente. Hemos fijado con toda claridad, a ver, es un tema que es inaceptable y en el que con toda claridad hemos dicho que no es un tema a negociar, es inaceptable esta condición. Recientemente fijamos una posición puntual y clara en donde hemos señalado y además creo que se dejó conocer ahí alguna filtración que hubo de la conversación que tuve con el presidente Trump, donde desde el principio hemos sido claros en esta posición. México no va a pagar por el muro, México no tiene por qué pagar por alguna barrera que el gobierno decida poner dentro de su propio territorio, a lo que están en su derecho de cada quien cuidar sus fronteras como mejor les plazca y consideren, pero un país, México, de ninguna manera puede estar, habrá de aceptar esta condición. No hay manera, no hay forma, y sobre este tema hemos sido más que claros y puntuales. Señor presidente, viene el 2018, creo que de hecho ya estamos en el 2018, la sucesión presidencial. ¿Ve algún riesgo? ¿Cómo está viendo el proceso que se está dando ya desde ahora mismo? Presidentes de partidos que están en campaña, en fin, quisiera conocer su punto de vista. Mira, yo creo que estamos en los tiempos naturales de todo proceso, estamos a menos de un año de que tenga lugar la elección del presidente de la República y de miles de cargos que estarán disputándose en la elección del 2018, desde gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes en distintas entidades. En fin, nunca en la historia reciente había habido un proceso en el que se fueran a elegir tantos cargos, que hubiese un proceso tan amplio y tan extendido y por la disputa de muchos cargos. La tarea del gobierno es asegurar que tengamos un ambiente de tranquilidad y propicio para el buen ejercicio de esta justa democrática y de una gran participación de la ciudadanía para determinar quiénes serán sus próximas autoridades. Creo que lo que se estará disputando también son las distintas visiones del México del futuro y en donde yo habré de apelar y como mexicano espero que
la sociedad, más que por emociones, con toda racionalidad, juzgue sobre los distintos proyectos que tenga delante de sí y que aseguren que realmente lo que venga hacia adelante sea un futuro bueno y positivo para México, de desarrollo, de éxito, porque sin duda México ha evolucionado de manera muy positiva en los últimos años y creo que no podemos extraviarnos y mernos, dar giros que nos lleven a otros escenarios distintos al que se ha venido construyendo. El México de hoy es muy distinto del México de hace 25 años. Es un México que ha venido creciendo, es un México que ha generado empleo. Esta administración, sin duda, es la administración del empleo, al llegar casi ya en su quinto año a 3 millones de empleos, lo que no había ocurrido en ninguna otra administración. Pero no queremos que se pierda este ritmo, no queremos que nos extraviemos de este rumbo en el que sin duda México ha venido evolucionando de forma muy positiva. Ahí en algunos mensajes, señor presidente, usted ha expresado su desacuerdo por el tema del populismo. ¿De eso estamos hablando en este momento? Lo he señalado con toda claridad. Hemos observado en el mundo, no solo en México, yo creo que es un tema que ha ocurrido en otras partes del mundo, en donde el ambiente social que a veces contrasta percepción con realidad y donde a veces llega a imperar más la percepción que la realidad misma, ha generado evidentemente un terreno fértil para postulados que están en esta corriente del populismo. ¿Y qué refiero por populismo? El apelar o el postular soluciones muy fáciles, prácticamente salidas falsas a los problemas y necesidades que tiene un país. Y creo que frente a esto tenemos que actuar con absoluta seriedad, con auténtica serenidad y con toda racionalidad. No hay modelo que haya resultado ser exitoso cuando se ha acogido a salidas falsas o a respuestas fáciles. Y precisamente el nombre que toma en el mundo entero estas corrientes populistas que justamente postulan ello. Por supuesto que me he declarado absolutamente contrario a estos postulados porque no creo en ellos, porque creo que son puertas fáciles pero engañosas y que pueden condenarnos a un retroceso más que a un avance. Pero al final de cuentas, como presidente de la República, seré invariablemente respetuoso de la definición que tomen la gran mayoría de los mexicanos. Vivimos en un país democrático, vivimos en un país en donde hay una competencia real, auténtica, entre candidatos, entre partidos políticos, y seré absolutamente respetuoso de la definición que toman los mexicanos. Sobre su partido, señor presidente, recientemente en la Asamblea, usted bien recibido en esta Asamblea, ¿qué perfiles tendrían que tener, o qué perfil más bien dicho, debería tener el candidato de su partido a la presidencia? Mira, yo milito en un partido, en el PRI, que es el partido quizá más antiguo de México, un partido que lleva a cuestas también desgaste, señalamientos, descrédito, pues es el costo de llevar muchos años dentro de la competencia democrática. Pero soy un presidente orgullosamente priista, un presidente que cree en un partido que ha aportado a México la construcción de instituciones que hoy sirven a los mexicanos, como el Seguro Social, como el ISSSTE, como instituciones públicas, como es la autonomía que tiene la UNAM, el Politécnico Nacional, las varias universidades que se han creado, que ha construido toda una red de servicios médicos que permite hoy que la expectativa de vida sea mayor a la que se tenía hace apenas 80 años. El PRI ha sido un partido que ha aportado mucho al desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. Y lamentablemente ha habido hierros, ha habido fallas y ha habido actores que en su conducta han manchado la imagen y prestigio del partido. Pero el PRI evidentemente creo que es un partido que convoca hoy en día a mucha gente que con serenidad sabe y reconoce lo que el PRI ha aportado y evidentemente en una justa democrática lo que debe de esperarse, yo creo que por lo menos dos atributos importantes de quien resulta abanderado del partido.
Uno, que sea alguien que tenga una visión clara del México que quiere construir y al que quiera aportar. Que haya claridad en la visión de hacia dónde va México y cómo debe caminar y avanzar para llegar a mejores condiciones. Y dos, un perfil evidentemente de una conducta y una trayectoria honesta, limpia, de reconocimiento y de prestigio, porque creo que eso hará que el PRI tenga un candidato altamente competitivo. Sin duda, el PRI irá a una competencia electoral seguramente cerrada, apretada, son los signos y son las condiciones de toda democracia, y creo que estos dos elementos, o estos dos atributos, al menos por señalar algunos, son importantes en quien vaya a desempeñar o vaya a ser el abanderado del PRIismo. ¿Serían las mismas cualidades serían las cualidades ideales para el próximo presidente de México? Serán las cualidades ideales y serán los mexicanos quienes decidan quién será su presidente y las demás autoridades que estén compitiendo en las elecciones del 2018. Señor presidente, sobre el tema de los partidos, un presidente de partido está hablando de una guerra contra otro partido. ¿Tendría que ser ese el tono de una contienda electoral de nuestro México? Mira, yo creo que en el ejercicio del gobierno yo he acreditado primero conducirme con absoluto respeto a las distintas expresiones políticas, el buscar vías de entendimiento y de diálogo que nos permitan construir en favor de México. Eso permitió precisamente impulsar una agenda de cambios y de transformaciones para bien de México, el lograr este clima de entendimiento y de diálogo. Y será el que mantenga invariablemente hasta el final de esta administración. Yo no estoy inmerso en ninguna diferencia ni guerra con ningún partido. A todos los partidos los respeto, a todos los partidos les tengo reconocimiento por su activa participación en nuestra democracia, pero yo soy de los que cree en el diálogo, en el acuerdo y en la construcción de una agenda compartida para bien de México. Y ahí preguntarle, señor presidente, si me permite, ¿hay intención de la presidencia de usted de imponer al procurador Cervantes como el fiscal general de la Nación? Es un tema que está en el Congreso. No tengo yo ningún afán, y menos en imponer absolutamente a nadie. Yo nada más recordar que quienes son fiscales o quien es procurador y han sido procuradores pasan por un proceso de escrutinio, de revisión y de aprobación por el Senado de la República. El presidente no designa libremente al procurador. El procurador está sujeto a un proceso en donde al final de cuentas es el Senado de la República quien confirma el que alguien se desempeña como procurador. Y de ahí que estos señalamientos me parece son solo en un ánimo de confundir, porque creo que está en el Senado particularmente el definir quién deba llevar esta responsabilidad. Y es cierto que es un nombramiento que ha estado pendiente, el del fiscal general, no de ahora, es un nombramiento que está pendiente de aprobarse desde hace más de 3 años, cuando se aprobó por todos los partidos políticos o por la mayoría de los partidos políticos el mecanismo para designar al siguiente fiscal con este amplio consenso. Ahora, y yo creo que mucho por la crispación que surgió en distintas competencias electorales, en los varios años de competencia, fueron posponiendo esta definición. Pero creo que hoy el Congreso está llamado, y especialmente el Senado, a tomar una participación mucho más activa, porque el Sistema Nacional Anticorrupción y las responsabilidades propias de un fiscal, pues hoy no se han podido realizar por esta indefinición que ha habido de parte del Congreso. Un par de preguntas más, señor presidente. ¿Cuál ha sido el tema más complicado en lo que va de su sexenio y cuál ha sido el que más satisfacciones le ha dado? Ay, el más complicado resulta una pregunta difícil, porque el presidente de la República casi se vuelve de cotidiano, y qué bueno que no de todos los días, pero casi muy frecuentemente, el estar al tanto enterado de temas críticos y de problemas en distintas partes de la geografía nacional. Ha habido sin duda momentos muy críticos, yo te diría uno
muy marcado en la administración ha sido el tema de Ayotzinapa, en donde fue muy lamentable lo que ocurrió con los jóvenes desaparecidos, en una investigación como nunca se había realizado, con tanta gente involucrada y tanto personal involucrado, y también no dejo de decir que yo creo que tuvo sesgos todo este proceso de investigación de una alta politización. Pero lo que debe prevalecer es, al final de cuentas, el resultado de la investigación que permita dejar o no dejar dudas sobre qué eventualmente pudo haber ocurrido con los jóvenes desaparecidos. Fue uno de los momentos difíciles, pues nos ha tocado sortear también decisiones complejas, sobre todo cuando hemos, como nación y de algunas partes del país, hemos sentido el embate de la naturaleza. Hoy estamos observando la fuerza de la naturaleza en el país vecino al norte, allá en Texas, con el huracán Harvey, y aquí pues lo vimos con Ingrid, con Manuel, con Odil. Digo, hemos sentido y los daños que deja la fuerza de la naturaleza, pues obviamente han sido decisiones, sobre todo, no más que difíciles, de determinación actuar frente a estos hechos. Por eso no podría solo señalarte una. Yo creo que es una constante en el ejercicio de la presidencia de la República el estar tanto al tanto como respondiendo y haciendo frente a distintos eventos que se presentan en varias partes del país. Y en cuanto a las satisfacciones, si algo hoy tengo en satisfacción, creo, sin duda, es el haber impulsado los cambios que por al menos un par de décadas se habían pospuesto. México, se decía en el pasado, estaba sobrediagnosticado. Ya se sabía que se tenía que hacer y no había habido forma de lograr el que se concretaran estos cambios. Y ocurrieron en esta administración. En esta administración, gracias al diálogo, gracias al entendimiento, gracias al respeto que hemos tenido para con las distintas expresiones políticas, logramos consensar e impulsar esta agenda transformadora. Otros organismos de fuera, el mundo mismo reconoció los cambios de México. La OCDE, esta agrupación en la que participan las grandes economías, los países de mayor desarrollo en el mundo, señaló que México, ningún otro país miembro de la OCDE en la que México forma parte, había impulsado una agenda de transformaciones tan importante como México. Tener este reconocimiento internacional sin duda deja una gran satisfacción, y no solo por haberlo logrado, sino porque sé que de ello deparará prosperidad y desarrollo para nuestro país. Finalmente, señor presidente, como decíamos al arranque de la conversación, de la entrevista que nos está dando para el Universal, inicia el último tramo, el último año de su gobierno. ¿Cómo se ve el señor presidente al terminar? ¿Cómo se ve en 2019? Mira, lo primero es, pues mira, falta un año, 3 meses todavía de vida, entonces falta tiempo y estoy en la etapa de concretar y consolidar los proyectos que hemos venido impulsando a lo largo de esta administración. Espero realmente cerrar a tambor batiente, con mucha fuerza y sobre todo con la posibilidad de concretar estos proyectos de infraestructura, de implementación de reformas en un grado de avance muy importante y significativo. Eso es lo que me importa hoy en día. ¿Qué habré de hacer después? No lo sé. No he pensado, no he definido. Además, usted es un político muy joven. Pues soy joven, prácticamente en la edad en la que varios presidentes han concluido su administración. Bueno, algunos en una etapa todavía más avanzada, pero en promedio yo te diría que estoy en la edad promedio. ¿Qué sí tengo definido, David? Es para mí el haber servido como presidente de la República y actividad a la que me he entregado con absoluta pasión, con todo mi corazón, con toda mi capacidad, con toda mi fuerza y con todo mi compromiso para servirle a México y para entregarme a la causa de México. Para mí ha sido la mayor satisfacción y el mayor privilegio que he tenido en política. Y al haber llegado a esta alta responsabilidad, también tengo muy claro, y esta es la única definición que sí tengo desde hoy tomada, concluye mi carrera política, concluye mi participación en la vida política de mi país. No habré de dedicarme ya a la política, habré de reinventarme, haciendo qué, en qué, no lo sé todavía, David, no tengo claro. Esto es algo que habré de definir una vez que concluya esta responsabilidad. Pero la que sí tengo
tomada por decisión es concluir mi vida política en México. Muchas gracias, señor presidente. David, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a ti por esta entrevista y oportunidad de llegar a tu auditorio y a tus lectores con poder participarles de estos logros y avances a casi 5 años de esta administración. Muchas gracias, señor Muchas gracias, presidente. Crónica Presidencial 2017. El sexenio del empleo.